Perfecto, pues bueno, bienvenidos a todos a esta ponencia de la segunda Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Diana Lázaro, que es orientadora de la Universidad Complutense de Madrid y bueno, pues nos va a contar pues algo sobre lo más importante, ¿no? A la hora de buscar empleo, que es tener un buen currículum. Os va a dar una charla con claves para mejorarlo y estoy convencido de que cuando terminéis vais a coger ese documento y cambiar muchas cosas, porque muchas veces no sabemos exactamente las cosas que tenemos que potenciar, etcétera, y bueno, pues ya veréis que va a ser muy útil. Os dejo con Diana. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos a esta feria. Bueno, como os han comentado, esto se va a centrar en las claves para el currículum. Primero quería presentarme, aunque personalmente soy Diana Lázaro, soy orientadora de la Oficina de Prácticas y Empleo de la Universidad Complutense. Y bueno, pues mi función hoy es sobre todo que cambiéis cosas del currículum y que sepáis hacer vuestro currículum siempre para los puestos que estáis actualmente buscando, como para los que busquéis en un futuro. Entonces, bueno, voy a poner una presentación. Quería comentaros, voy a hacer la presentación en primer lugar, y luego vamos a dar un turno para preguntas. El chat está desactivado, entonces todas las personas que quieran preguntar, por favor, que levanten la mano, haremos una cola de preguntas e iré dando paso a las preguntas, ¿vale? Entonces, las dudas que vayáis teniendo a lo largo de mi presentación, por favor, os pido que las anotéis y así las vemos todas al final. Voy a poneros la presentación. Si veis que en algún momento no pasan las diapositivas o alguna cosa, me avisáis, ¿vale? Como os comentaba, esta sesión se va a dar a través de la Oficina de Prácticas y Empleo, que hemos sido invitados por el Foro de la Comunidad de Madrid, y se trata de claves para mejorar el currículum vitae. Claves las vamos a centrar en 6 claves, algunas todas relacionadas y bastante importantes. Entonces, bueno, pues para hacer un buen currículum, la primera clave que quería comentaros es la adaptación, ¿vale? Un currículum tiene que estar adaptado siempre a los puestos a los que se vaya a optar. ¿Qué quiere decir esto? Pues sobre todo que tenéis que tener en cuenta que el mejor currículum no es el que pensemos cada uno de nosotros que está bien, sino que es el que mejor se adapta, el que mejor responde a las necesidades del empleador. Entonces, empezamos muchas veces haciendo nuestro currículum pensando en de todo lo que tengo que pongo, pero no ese es el inicio correcto. Se puede empezar así, pero hay que compararlo con lo que el empleador nos va a pedir. ¿Vale? Entonces es imprescindible que conozcáis los requisitos del perfil del puesto de trabajo. Esto es una fase anterior, previa, que tenéis que ir realizando a medida que vaya un poco ampliándose vuestra trayectoria profesional, y entonces tenéis que ir recabando información acerca, pues, de la formación requerida en esos puestos, de la experiencia en el puesto, de las funciones, del nivel de idiomas que puedan requerir, de los programas informáticos o de cualquier otro requisito, ¿vale? Esto es importante porque luego muchas veces la gente nos pregunta, ¿debo de poner esto en el currículum o no? Y la respuesta está aquí. Es imprescindible, te lo va a pedir el empleador, lo están requiriendo los empleadores. Si es que sí, hay que ponerlo. Si es que no, no. Entonces, lo primero es adaptarlo. Un currículum siempre, no podemos hacer un currículum estándar y enviarlo a todas las empresas, puestos a los que queramos optar. Hay que hacer un currículum para cada puesto. Es verdad que en algunos de ellos cambiaremos a lo mejor unos detalles, pero sí es importante esos detalles. Daros cuenta que vais a tener muchísima competencia y que tenéis que diferenciaros un poco de esa competencia y entregar un currículum correcto y bueno. En segundo lugar, la segunda clave que sobre la que tenéis que pensar es que tiene que ser un currículum breve. Esto hay muchísimas teorías, muchísima gente que, bueno, pues opina, etcétera. Tened en cuenta simplemente
poneros en el caso de las personas que están haciendo la selección, ¿vale? La preselección en este caso. ¿Qué pasa? Esas personas no tienen todo el tiempo del mundo para poder leer vuestro currículum entero, completo y dedicarle un tiempo, ¿no? Entonces tenéis que pensar en eso. Podríais hacer un currículum extenso, pero si no lo van a leer, si al final por meter demasiados datos vamos a quedar excluidos de ese proceso de selección, no merece la pena. El currículum yo os recomiendo que esté en una hoja y como máximo 2, ¿vale? Si por lo que sea tenéis que utilizar 2 hojas, os recomiendo también que la información esté un poco compensada en esas hojas, ¿no? No se me corta y solo tengo que poner la última parte en la otra hoja porque eso queda mal. Entonces, si os da ese caso, o metéis todo en una primera hoja o compensáis en esas dos hojas. También tiene que ser un currículum concreto y claro. El currículum no estamos detallando toda nuestra vida, ni estamos explicando como si estuviésemos en una entrevista. El currículum tiene la función de pasar al siguiente paso dentro del proceso de selección. Entonces, tenéis que tener en cuenta que lo que pongamos ahí no podemos redactarlo, no podemos pues contar nuestra vida, por así decirlo. Tenemos que centrarnos sobre todo en datos profesionales, que eso es importante, y bueno, que sea muy concreto y claro. Los datos que vamos a poner son datos solo y únicamente importantes y aquí me voy un poquito a la primera clave de la que os he estado hablando. Tiene que estar adaptado, es decir, yo puedo tener muchísimas cosas a lo largo de mi trayectoria profesional, he ido ampliando formación, experiencia, pero luego tengo que ver si para el empleador esas cosas son importantes o no lo son. Eso es fundamental. Entonces, estos datos importantes que os pongo aquí se un poco determinan o se un poco adquieren la relevancia o la importancia si son cosas que nosotros tenemos, pero que nos las va a pedir o valorar el empleador, ¿vale? En este caso. Y luego, bueno, pues, por ejemplo, muy directo, utilizando algún sistema de resaltado, como puede ser la negrita, o poniendo alguna cosa en otro color, para que yo esto os recomiendo siempre que una vez hayáis hecho el currículum, os leáis solo aquellas cosas que habéis resaltado en la negrita, para ver si transmitís el perfil que queréis transmitir. Nos pasa muchas veces que cuando estamos corrigiendo currículum con algún alumno o alguna alumna, por ejemplo, nosotros de la Universidad Complutense, dice, soy graduado en periodismo por la Universidad Complutense y lo que ponen en negrita es Universidad Complutense. ¿Qué pensáis? ¿Que el empleador le interesa a la Complutense o le interesa en primer lugar qué grado es el que ha realizado esa persona? Pues en primer lugar serán los estudios, entonces eso es un poco lo que hay que resaltar en negrita. Y posteriormente, pues ya otro tipo de cosas pues lo podéis resaltar de otra forma o dejar más bien en texto normal para que resalte solo lo que queremos. Todos los cursos, por ejemplo, ¿hay que resaltar todos los cursos en negrita? Pues no, porque al final se van a leer solo, o sea, se van a leer o todo o nada. Entonces, si solo resaltáis unos pocos en negrita, lógicamente vais a tener ese problema, o sea, vais a captar la atención, pero si resaltáis todos, vais a tener que, bueno, no sabéis muy bien, o vais a saber muy bien si la negrita se van a leer toda o solo lo que habéis puesto en negrita, ¿vale? Disculpadme, pero es que saltan todo el rato las admisiones y es un poquito lioso. Y bueno, por última parte, en último lugar, un currículum no redactado con datos concretos. Os he puesto, por ejemplo, antes un ejemplo de una persona graduada en periodismo, ¿vale? No consiste, realicé mis estudios de periodismo en la Universidad Complutense en los años tal, tal, tal. No, simplemente graduada en periodismo, Universidad Complutense de Madrid, años tal, tal, ¿vale? A eso me refiero con no redactado.
En este caso, para redactar tenemos la opción de hacer una carta de presentación que podemos acompañar al currículum y en la carta sí nos permite explicar un poquito más acerca de nuestra vida profesional, ¿vale? Siempre los datos del currículum van a ir, serán datos profesionales, entonces eso tenedlo muy en cuenta porque hay muchas cosas a nivel personal que no tenemos, ¿vale? que incluir. Luego haré un repaso de toda la estructura y podréis ver en ese sentido. Bueno, hemos visto 3 claves, ¿vale? Acordaros, siempre adaptado, que sea un currículum breve y concreto. Y vamos a pasar a la cuarta clave, muy importante también, ¿vale? Y relacionada también con la brevedad, con la concreción. La cuarta clave es el orden. Daros cuenta que cuando vosotros tenéis que leer cualquier documento, pues si viene por títulos, si vienen viñetas, si vienen, os permite un poco haceros una estructura en la cabeza. Entonces, en el currículum también pretendemos eso, pretendemos que esté ordenado para que de un vistazo se pueda la persona que lo lee ir directamente un poco al apartado que más le interese, con el orden que quieran, etcétera. ¿Cómo se puede ordenar el currículum? Pues mirad, mucha gente lo hacéis de forma cronológica, ¿vale? Está bien, ¿vale? Es una de las opciones que hay. Otras personas lo hacen cronológico inverso, es decir, empezando por lo último que han realizado y bueno, ir un poco descendiendo en años, ¿vale? En este caso. Las dos, ya os digo, cualquier forma puede estar bien. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta cuál es la más favorable para cada uno de vosotros, ¿vale? Entonces, si cronológico o cronológico inverso os gusta y os queda bien, porque tenéis una trayectoria pues ascendente, en la que no hay huecos en blanco, todo ese tipo de cosas, fenomenal. Pero también eso no nos pasa a muchos, ni porque lógicamente pues a lo mejor podemos cambiar de objetivo en un momento determinado o podemos hacer un curso que no esté relacionado con el objetivo al que vamos a presentar ese currículum y entonces no queda muy bien. Bueno, pues en todos esos casos que yo un poco por la experiencia de atender a gente veo que son muy pocos en los que podría encajar un currículum funcional, un currículum cronológico, yo recomiendo un currículum funcional. ¿Cómo es un currículum funcional? Pues es agrupar las cosas por áreas y ordenarlas en función de la importancia que tienen para el puesto. No damos importancia a los años, sino a cada curso, cada experiencia, cada formación, etcétera. Entonces, bueno, pues se trataría un poco de agruparlas. Imaginaros una persona de biología que tiene cosas de análisis bueno, de técnico de laboratorio, cosas de ese tipo, tiene cosas de profesor de secundaria y tiene cosas también pues, que ha hecho en su tiempo libre de monitor de ocio y tiempo libre, ¿no? Pues serían un poco las áreas, podríamos dividir toda la formación y la experiencia en esas 3 áreas y luego decidir en función de la importancia, y volvemos un poco a la primera clave, decidir en función de esa importancia qué cosas voy a poner, cómo las voy a poner, en qué orden. Entonces, si yo voy a echar un currículum para técnico de laboratorio, yo voy a poner todas las funciones de análisis, todas las asignaturas que se hayan realizado en relación a eso, todo ese tipo de cosas. Y a lo mejor lo de monitor de ocio y tiempo libre no lo debo de incluir, porque ya no es tan importante y un poco clases que he impartido en un colegio durante un determinado tiempo las pongo para que vean que ese tiempo he trabajado, pero no lo pongo en primer lugar, ¿vale? En este caso. Entonces siempre os recomiendo pues, este tipo de currículum porque es el que más se adapta, volvemos un poco con la primera clave, es el que más se va a adaptar a lo que vosotros podéis presentar. También, bueno, lo que os comentaba, hay la opción de hacerlo cronológico, ¿vale? Ordenarlo por años o bien cronológico o cronológico inverso, cambiar el orden. La quinta clave, importante,
que sea un currículum positivo. Me encuentro muchas veces con ejemplos de currículum en los que se denota mucho lo que se destacan, que no hay experiencia, que la formación no está muy adecuada, etcétera. En ese caso hay que quitar aquellos datos que creáis que no van a aportaros nada positivo o ponerlos en otro apartado dentro del currículum, ¿vale? Entonces, siempre que sea positivo, tenéis que resaltar vuestros puntos fuertes, no estéis resaltando débiles o que se vean claramente. Obviamente podéis tener más experiencia, más formación. No os voy a recomendar nunca que os inventéis nada del currículum. Está claro, todo tiene que ser basado en cosas reales, pero sí que sepáis aprovechar todo lo que vosotros vayáis realizando y hayáis realizando en vuestra trayectoria profesional, porque hay muchas cosas que no les dais importancia y que realmente la tienen, ¿vale? Entonces, a eso me refiero un poco con destacar los puntos fuertes. Y por último, vamos a ver la sexta clave, que es la estructura, ¿vale? Un currículum tiene que estar muy bien estructurado, que va relacionado también con la clave orden, ¿vale? Y también con la clave importancia, o sea, con la clave adaptación, porque la estructura no es una y única para todas las personas. La estructura es algo flexible que vosotros vais a poder un poco modificar en función de la importancia que tenga cada cosa para el puesto, destacando vuestros puntos fuertes, etcétera, ¿vale? Os cuento un poco una estructura, pero ya os digo que luego la adaptéis a vuestros casos personales. La estructura, bueno, como sabéis, encabezar el currículum normalmente o bien con vuestro nombre y apellidos y datos exclusivamente de contacto, ¿vale? ¿Cuáles son esos datos de contacto? Pues el móvil, el fijo. Os recomiendo que si no estáis en casa, si nadie lo va a coger, pues no lo deis, ¿vale? Y el correo electrónico, que es un dato también importante a través del cual os pueden citar o poneros alguna información. Desde mi punto de vista, estos serían los datos exclusivamente importantes como datos personales. También os digo, hay que ver si estamos respondiendo a una oferta y en la oferta piden otro tipo de datos, hay que ponerlos, ¿vale? Pero si estamos haciendo una autocandidatura, es decir, nos estamos dirigiendo a empresas en las que a priori no hay oferta, pero queremos que nos conozcan, yo sería partidaria de dejar estos datos exclusivamente. Datos no imprescindibles, a no ser que los soliciten, ¿vale? Estaríamos en estos, ¿vale? Lugar de nacimiento, fecha de nacimiento o la edad, el estado civil, el DNI, el número de la seguridad social, la nacionalidad, la foto o cualquier otro dato de información personal. Si no os lo piden y creéis que no es algo positivo que os vaya a aportar, yo no lo pondría, ¿vale? Es verdad que hacen mucha criba por este tipo de datos. Es una criba que no está muy bien realizada, por decirlo de alguna forma, porque lo que nosotros un poco vendemos a las empresas y a lo que nos estamos un poco dando a conocer es sobre nuestros aspectos personales, o sea, profesionales, no personales. Yo tengo que decir a una empresa lo que sé hacer, lo que sé, los conocimientos, cómo soy, pero no dónde he nacido o qué edad tengo, a no ser que veáis una oferta en la que de alguna forma se indique. Entonces, eso os lo comento. La foto, pues la foto es un tema bueno, tiene mucha controversia. ¿Por qué? Pues porque hay veces que se pide, un poco se indica que la foto es imprescindible, otras veces que no. Yo os recomiendo que si la queréis poner, porque hay también gente que me he encontrado que quiere poner la foto, hay que poner una foto muy trabajada. Tenéis que dar un perfil profesional en esa foto, no fotos en las que a lo mejor salgo bien porque estoy de fiesta, porque estoy en un tiempo de ocio y entonces he recortado la foto y la pongo aquí. No, la foto tiene que ir un poco en consonancia
con lo que iría, o sea, un poco con la imagen que daríamos en una entrevista. Entonces, si vosotros vais a ir en una entrevista pues más arreglados, con cierto peinado, maquillaje, no maquillaje, etcétera, tenéis que transmitir ese tipo de perfil aquí. Entonces, una foto con un fondo blanco, un fondo sin que haya nada, sin que se vea nada de casa, no fotos de orla ni de graduaciones, en este caso, y fotos bien trabajadas, ¿vale? Que salgáis bien, con una media sonrisa si queréis, y bueno, pues que lógicamente sean positivas hacia vosotros. Ya os digo que yo la foto tampoco no soy partidaria de ponerla, pero esta es un poco mi recomendación, luego cada uno puede hacer lo que quiera. El resto de datos, DNI, Seguridad Social, no aportan prácticamente nada, ¿vale? Fecha de nacimiento, pues para saber si tienes más edad, menos edad, si no la piden tampoco. Entonces, bueno, poquito para que lo tengáis eso en cuenta. El encabezamiento iría de esta forma. Y luego, pues entraríamos con formación académica. La formación académica es aquella formación reglada, ¿vale? ¿Qué incluimos en formación académica? Pues la titulación superior que tengamos. En este caso os he puesto un ejemplo de un grado. Si alguien tiene pues un FP, el bachiller, lo que sea, sería la titulación superior, ¿vale? Lo que sí que no os recomiendo es poner la FP y después el bachiller, porque, bueno, pues lógicamente la titulación importante para el puesto es esa, ¿vale? En este caso os he puesto un ejemplo. Como veis, no está redactado, graduado o graduada en la carrera que sea, en este caso he puesto la Universidad Complutense, y año de inicio, año de fin, ¿vale? Si alguien ha tardado más en realizar sus estudios, solo se incluye el año de fin. Es una forma de vender solo sus puntos fuertes. ¿Por qué? Porque luego en una entrevista podéis vosotros mismos explicar por qué se tardó más, si he trabajado y estudiado, que puede ser también algo que pueda valorar la empresa, etcétera. Entonces, bueno, pues un poquito en ese sentido. También si tenéis máster, pues lógicamente se incluyen en este apartado, títulos propios, si habéis hecho alguna beca dentro de esa formación académica, una beca Erasmus, Seneca, etcétera, pues se incluye aquí para que vean también que, bueno, pues esa carrera no ha sido sin más, sino que he tenido alguna cosa más como una beca, etcétera. No becas de ayuda económica, serían becas en las que os habéis desplazado a otra universidad, a otro centro a estudiar, cosas de ese tipo. Bueno, lo que os he comentado de la carrera, y luego podríais abrir otro apartado de formación especializada. Este esquema un poco os he puesto dirigido más bien a recién titulados, gente que acaba de terminar sus estudios, ya sean de grado, de FP, de bachiller, etcétera. Pero también puede ser que una persona tenga mucha más experiencia y entonces la experiencia tenga que ir en primer lugar. Lógicamente, vuestros currículos van a tender a eso. En cuanto tengáis más experiencia, la experiencia va cogiendo importancia y va un poco subiendo. Pero que, bueno, un poquito es un esquema, ya os digo, un formato que podéis cambiar a vuestro gusto. La formación especializada, con ello me refiero a todos los cursos, seminarios, jornadas, incluso asignaturas optativas que hayáis cursado que estén relacionadas con el objetivo profesional al que vais a dirigir este currículum. En este sentido, no se pone todo, lógicamente, solo lo más específico y relacionado con ese puesto, ¿vale? Y se pone de forma escueta. No explicamos, he realizado un curso de grabación de sonido, tal, tal, tal. No, sería grabación de sonido en el centro de estudios, tal, 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 con tantas horas, siempre que los cursos tengan unas horas relevantes. Para evaluar si se ponen o no las horas, yo os recomiendo que lo hagáis de forma global. Que si veis que todos los cursos que tenéis tienen poquitas horas, yo no pondría horas, pero si veis que tienen una cantidad de horas buena, pues incluiría en todas, ¿vale? Y el año de realización, pues para que se vea un poco en qué momento lo habéis llevado a cabo y sobre todo que sean cursos actualizados en este caso. Ya os digo que podéis incluir incluso alguna asignatura optativa que hayáis decidido coger porque forma parte de una especialización posterior en ese sentido. Cursos que no estén
cuyo nombre no defina mucho qué se ha dado en ese curso, se puede incluir brevemente 3 o 4 contenidos o informaciones relevantes. Ahora, muy breve y en algunos cursos solo, no en todos, porque si no se nos va muchísimo este apartado y a lo mejor no es tan importante. Apartado fundamental, experiencia profesional. Lo que buscan los empleadores, como habéis visto en muchísimas ofertas de empleo, es experiencia, ¿vale? Entonces, tenemos que valorar de toda nuestra trayectoria qué es experiencia profesional. Lógicamente, los empleadores quieren que tengáis un contrato con una empresa en un puesto similar, pero gente que está terminando sus estudios, a veces es muy difícil tener esa experiencia. Entonces, la experiencia, ampliarla un poquito y pensar también en prácticas que hayáis realizado durante los estudios, asignaturas que hayan tenido una parte práctica en la que hayáis realizado esos trabajos, que aunque sean ficticios porque no se ha hecho en una empresa como tal o en una entidad empleadora, sirven porque habéis aprendido, porque habéis adquirido esa experiencia. ¿Vale? ¿Cómo se pone la experiencia? Pues se pondría el nombre del puesto, el que he ocupado, el nombre de la empresa, podéis poner si queréis el departamento delante o detrás del nombre de la empresa, eso como cada uno quiera, y los años en los que he estado. Evitad poner un mes, 3 meses. ¿Por qué? Pues porque a veces si piden un año de experiencia, al ver 3 meses os pueden cribar, ¿vale? Y sin embargo, a lo mejor en esos 3 meses habéis realizado muchísimas funciones y fue una sustitución de alguien y incluso tenéis más experiencia, entre comillas, que alguien que ha estado un año. También es muy importante que destaquéis las funciones que habéis llevado a cabo. Obviamente hay muchísimas funciones en todos los trabajos, pero yo os recomiendo centraros sobre todo y poner aquellas que están más relacionadas con el objetivo al que os dirigís, porque si no también se nos ampliaría muchísimo el currículum y hay cosas que no son tan relevantes. Entonces, seleccionar muy bien las funciones que incluís. ¿Cómo se ponen aquellos trabajos prácticos o cosas así que también si tenéis voluntariados, por ejemplo, relacionados con el objetivo, lo podéis poner como experiencia. No hace falta en ese caso a lo mejor que pongáis el puesto, podéis poner el área en la que habéis estado trabajando, pero sobre todo reflejar muy bien qué habéis llevado a cabo, es decir, qué funciones son las que habéis tenido en cuenta. ¿Cómo se ponen aquellos trabajos que realmente no han sido experiencias en una empresa, incluso prácticas o voluntariados? Pues, por ejemplo, si habéis hecho en las asignaturas de clase algún trabajo práctico, podéis poner el nombre del trabajo práctico. Por ejemplo, imaginaros elaboración de nóminas, ¿vale? Departamento al que pertenecía o área dentro de vuestros estudios, en este caso he puesto UCM y el año en el que se ha cursado. Y aquí, igual que las funciones, podéis explicar un poquito el desarrollo del mismo, ¿vale? Pues cálculo, imaginaros, desarrollo o elaboración de nóminas, pues cálculo de la seguridad social, estimación de no sé qué, etcétera, un poquito todo lo que habéis realizado. Es muy importante que en un currículum sepáis transmitir qué sé, ¿vale? Y el qué sé hacer, perdonad, qué sé hacer. Y el qué sé hacer consiste en esto, en la experiencia profesional, en este caso. Y luego, bueno, pues una vez ya vistos estos apartados, pues podríais añadir un apartado de idiomas, porque ahora es muy demandado el tema de idiomas y por eso dedicamos un apartado especial en el que se pondría pues el idioma, el nivel alcanzado y lo que demuestra que tiene ese nivel. Os recomiendo utilizar 2 escalas porque muchas veces a lo mejor utilizamos Cambridge o cualquier otro tipo de clasificación o el marco europeo de referencia de las lenguas, B1, B2, y ahí no todo el mundo a lo mejor controla ese nivel. Entonces es bueno que digáis pues inglés, nivel medio, medio alto, alto, muy alto, y luego ya nivel europeo, marco europeo B2, nivel de Cambridge First Certificate, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, si añadís algún curso si queréis, algún título, algún certificado, también. Muchas veces las entidades empleadoras o las empresas
van a querer que demostréis ese nivel en una entrevista, en una prueba de nivel o cosas de ese tipo. Entonces, está bien ponerlo aquí, pero que sepáis un poco que lo que ponéis puede luego ser demostrado, tener que demostrarlo en una de esas pruebas o incluso en la entrevista. Otro apartado que también podéis incluir, bueno, aquí os dejo, está en pequeño, pero si lo podéis buscar, ¿vale? Son la clasificación del marco europeo de referencia de las lenguas. Entonces podéis buscarlo en internet, lo encontráis en vamos, en Google, y ahí podéis un poco clasificaros en función de estos niveles según este marco. El otro apartado que os comentaba es la informática, debido también a la importancia que tiene. No en todos los currículum, a lo mejor deberéis de incluirlo, pero sí en la mayoría, porque ahora mismo se pide una competencia básica en informática y en otros casos una competencia avanzada, ¿no? en programas. Os recomiendo poner primero la utilidad del programa, es decir, por ejemplo, si vais a poner lenguajes de programación, pues primero nombrar lenguajes de programación y luego qué lenguajes de programación son los que sabéis utilizar. Igual que os he puesto programas de nóminas, pues qué programas son los que utilizáis en este caso. Y se puede también incluir un nivel. Hay muchas veces que ponéis nivel usuario. Yo el nivel usuario no me define mucho. Prefiero que si vais a poner ese nivel no pongáis ningún nivel. Es recomendable o el avanzado o el experto. O si no, decir simplemente que lo sabéis y ya está. ¿Vale? Y luego, por último, se puede añadir otro apartado que son otros datos de interés, donde se incluye un poco aquellas cosas que no encajan en los apartados anteriores. Pues, por ejemplo, el permiso de conducir, vehículo propio, la disponibilidad, otros trabajos. Mucha gente que me pregunta si mi objetivo profesional es uno y yo he tenido trabajos de otros objetivos, ¿qué hago? ¿Los quito? Pues a veces es bueno dejarlos porque también otros trabajos demuestran también vuestra capacidad de flexibilidad, adaptación, que habéis trabajado en equipo, pero en vez de ponerlos dentro de experiencia, los ponéis en otros datos de interés como otros trabajos, ¿vale? Para no darle tampoco gran relevancia en ese sentido. Y bueno, pues serían también voluntariados, cosas que habéis hecho que no estén relacionadas con el objetivo, serían también, los podéis poner, los podéis incluir perfectamente aquí, ¿vale? Si estáis colegiados, otro dato también que se puede incluir aquí, cosas de ese tipo. Ya os digo, es un poco el cajón desastre de cosas que no encajan en otros apartados y que sí que creéis conveniente que hay que poner. Bueno, pues un poquito hasta aquí hemos visto las 6 claves, ¿vale? Recordad un poco que las hemos centrado en la primera clave, que sería la adaptación, la adapta a tu currículum. La segunda clave, breve, la brevedad. La tercera clave, concreto y claro. Cuarta clave, ordenado. Quinta, positivo. Y la sexta, estructurado. Y hemos visto un poquito un ejemplo de la estructura. Quería ahora pues un poco dar paso a preguntas que os hayan surgido, es que es una cosa muy breve. Comentaros que, bueno, para los que seáis alumnos de la Complutense, nosotros tenemos seminarios que realizamos de forma online. Ahora mismo tenemos la programación de noviembre abierta, entonces si queréis ampliar, hay uno concretamente sobre currículum, también hay otro de carta, entrevistas, bueno, de todo un poco lo que es el proceso de selección y también de desarrollo de competencias. Entonces, bueno, pues comentaros que para todos los que seáis de la Complutense tenemos también esta opción. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Vale, vamos a ir, Alejandra ha levantado la mano. Hola, buenos días. Sí, Buenos días, Alejandra. Muy interesante todo. Sí, yo tengo una duda que me surge bastante a menudo. Yo empecé a estudiar en la Complutense Derecho, pero bueno, muy rápidamente tuve la suerte que empecé a trabajar y bueno, 20 años después pues me he quedado sin trabajo, ¿no? Y ahora estoy otra vez buscando. Claro, yo lo que vendo en mi currículum principalmente es la experiencia, pero me encuentro con un problema a menudo y es que muchas vacantes o muchas ofertas que hay
pues lo que haces es rellenar una solicitud sencilla, ¿no? Aparte de que Ujú. tienes que colgar el currículum, pero principalmente te piden unos datos estándar y uno de ellos es la titulación. Yo ahora mismo estoy retomando los estudios y me quedan unas cuantas asignaturas por terminar. Entonces, claro, ¿qué nivel de estudios tengo que poner? Porque es verdad que me da mucha pena tener que poner COU, ¿no? Pero en Ujú. realidad no he terminado los estudios, con lo cual creo que, por ejemplo, en LinkedIn, InfoJobs y todas estas páginas de empleo, yo creo que tienen filtros, entonces automáticamente te Te descartan filtra. muchas veces. Pero claro, Claro, tampoco puedo poner que he terminado el grado, ¿no? O la claro. licenciatura. ¿Qué me recomiendas en estos casos? A ver, Gracias. nada, muchas gracias a ti, Alejandra, por tu pregunta. Pues Mm, mira, es una pregunta compleja, yo creo que os vendrá bien a todos. A ver, hay una parte en la búsqueda de empleo en la que tenemos menos, por así decirlo, margen las personas que buscan empleo, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Pues porque lo que es LinkedIn, InfoJobs, al final son cosas muy rígidas, son formularios muy estándar en los que además incluso a veces tenéis un desplegable para elegir vuestra titulación, ni siquiera la podéis rellenar en algunos casos, ¿no? Entonces, ahí hay poco margen, Alejandra, ahí no se puede, si no te dejan poner cursando o alguna cosa o estudios actualmente en curso o algo así, ahí no puedes hacer nada. En la parte de, a no ser que quieras ponerlo y arriesgarte a cuando te llamen a la entrevista o a la siguiente fase, comentar, mira, yo es que estoy finalizando mis estudios. Lo que pasa que eso, bueno, pues ya sabes que es un poco arriesgado por mentir, ¿no? sí, En eso este es. caso. Claro, luego en el currículum yo sí que te recomendaría poner, por ejemplo, grado en Derecho en vez de graduada, porque todavía no has finalizado, grado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, curso 2021-2022, finalizando, ¿vale? O cursando, si no Sí, estás eso tengo puesto cursando cursando. actualmente, o mejor Eso dicho, he es. puesto retomando, porque, pero bueno, sí, cursando actualmente. Sí, o Y puedes poner retomando si es más beneficioso en tu caso, ¿eh? No hay bueno, problema. sí, Lo que pasa que los formularios, ya os digo, es complicado por eso mismo, porque al sí, es final que son, criban mucho, criban mucho. A ver, lo claro, entiendo porque tienen miles de solicitudes y es una forma de cribar, pero claro, bueno. es que es lo que les facilita a las empresas esa gran Mm, criba que mm, hacen curricular. Lo que sí eso que te es. recomendaría, Alejandra, es que hagas autocandidatura complementaria a esos formularios. Es decir, si tú ves qué empresa publica ese anuncio, cojas tu currículum vitae y tu carta de presentación y lo intentes enviar a esa empresa directamente. A ver si, Ah, fenomenal. Mm. claro, aunque te hayan cribado por esa vía, por la vía de currículum puedas pasar a la siguiente fase. Muy bien. ¿Nos recomiendas alguna otra página de búsqueda de empleo? No recomiendo ninguna porque tendría que valorar qué objetivo perseguís cada uno de vosotros, ¿vale? Y por dónde se mueve ese objetivo. Quiero decir, por ejemplo, gente de historia del arte que tenemos aquí en la Complutense o imaginaros filologías, ¿no? Pues muchas veces en los portales de empleo habituales, os voy a poner, por ejemplo, InfoJobs, no encuentran ofertas. ¿Quiere decir que esas ofertas no existen? No, esas ofertas existen, lo que pasa, hay ofertas, a lo mejor hay menos, pero no se Sí, publican pero en hay esos otras vías. portales, Ah, efectivamente. muy Yo bien. siempre os recomiendo complementar todo lo que es a través de ofertas por contactos y autocandidatura. Perfecto. Gracias. ¿Vale? A ti. Había otra pregunta y no sé, ahora ha bajado la mano. Jonathan. Sí, creo que Alejandra también acaba de alzar la mano. A ver, claro, tengo una pregunta con respecto, comentabas de que es preferible, digamos, personalizar el currículo, que me parece muy bien porque resaltas más cualidades en unas que en otras según lo que la empresa esté buscando, ¿no? Ujú. Y va un poco también relacionado con lo que comentaba anteriormente la señorita, que por el tema de los filtros, ¿no? Y creo que ahorita hay incluso los currículos ATT, creo que se llaman así, los que por inteligencia artificial Sí. era eso. Y lo segundo, como por ejemplo, como plataforma, al menos ahora InfoJobs ya te permite agregar más currículos, pero por Ujú. ejemplo, ¿qué pasa con las plataformas o qué consejo
podrías darme con las plataformas con las que únicamente te deja un currículo genérico y porque hoy en día, aparte de los dos medios que comentabas, creo que una de las formas en las que es presentar a través de estas plataformas. Bueno, comentarte unas cosillas, Jonathan. Efectivamente, son plataformas muy difundidas, que se conocen mucho y se utilizan bastante. No obstante, nosotros manejamos datos un poco que no reflejan eso. Concretamente, incluso en periodos de crisis, los estudios que se han hecho, hemos visto que un 20% es lo que se publica en esas plataformas, en el Servicio Público de Empleo, en bolsas de trabajo, en sitios donde podéis encontrar una oferta, ¿vale? Sin embargo, un 80% se mueve a través de autocandidatura y contactos. Entonces, la diferencia es muy grande. Yo nunca os voy a recomendar que os centréis solo en un 20 o en un 80. Yo os intento un poco animar a que optéis al 100%. ¿Vale? Pero uno de los aspectos negativos que tienen esas plataformas es ese, es que al final es un formulario, es una cosa muy estándar que no te permite diferenciarte del resto, pero a ellos sí les permite hacer una criba. Y esas cribas, imaginaros si reciben una oferta con 500 candidatos, por supuesto no se van a mirar 500 formularios, ¿no? Entonces primero criban y luego de los que quedan se miran. Entonces, bueno, pues es complicado y ya os digo, por eso es uno de los métodos que yo recomiendo hacer, pero que complementéis con los que os he comentado. Por otra parte, en aquellos que solo te permite hacer un currículum, Jonathan, yo lo que te recomendaría es que investigues qué tipo de ofertas hay y de aquello que hay más oferta en lo que tú quieres optar, hagas ese formulario, no sea estándar y lo intentes hacer para esas ofertas, ¿vale? Porque no hay opción en esos casos. Al final es un currículum muy estándar, que no nos permite diferenciarnos mucho. Claro, creo que leí que 8 segundos se demoran más o menos en ver un currículo, así que Por perfecto, eso, muchas gracias. nada, a ti, Jonathan. Por eso os recomendaba el tema de negrita, ¿vale? Poner, bueno, negrita o si queréis a lo mejor algún color, o sea, que resaltéis aquellas cosas, por favor, que sean las imprescindibles para el currículum, para que, como ha comentado Jonathan, 8-30 segundos, ¿vale? Podáis transmitir vuestro perfil, que creo que eso es importantísimo. Más preguntas, más dudas. No hay más preguntas. Espero que sea porque os haya quedado claro. Vale, pues nada, por mi parte, mucho ánimo, ¿vale? Espero que os sirva este taller, que os permita cambiar el currículum y sobre todo adaptarlo. Mucha gente viene a nuestra orientación, necesito hacer un currículum para este puesto y nosotras siempre, hablo de nosotras porque somos todas orientadoras, siempre recomendamos saber hacer el currículum, saber adaptarlo. No hay un currículum ideal, pero lo importante es que esté lo mejor posible para cada puesto, lo más adaptado, ¿vale? Y espero que estas pautas os hayan servido y las podáis aplicar para tener éxito en vuestra búsqueda de empleo. Y nada más, por mi parte agradeceros vuestra atención, vuestra presencia y desearos toda la suerte en vuestra búsqueda de empleo. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Un saludo. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.